En videos anteriores charlamos sobre distintos modelos de computación, por ejemplo el autómata finito y tanto determinístico como no determinístico, y luego hablamos del autómata de pila. En este video vamos a hablar sobre la máquina de Turing, que es otro modelo de computación que tiene más poder de cómputo que los anteriores. La máquina de Turing fue creada justamente por quien le dio su nombre, Alan Turing, en 1936. Y lo publicó en un paper conocido como sobre números computables con aplicación en el problema de decisión. Y dejamos ahí el enlace por si a alguien le interesa ver la publicación original. Obviamente en la publicación a esta máquina, a esta construcción, no lo llamó máquina de Turing. Eso fue un nombre posterior que se le dio dada la importancia que tuvo Turing en este desarrollo, ya que Turing se refería a ella como máquina automática, automatic machine, o machine. ¿Qué es el problema de decisión? Es un reto en lógica simbólica que lo que pretende es encontrar un algoritmo general, o sea, un algoritmo para toda aplicación, que lo que tenía que decidir es que si una fórmula de cálculo de primer orden es un teorema, es decir, encontrar si una afirmación es verdadera. Este problema de decisión fue propuesto en 1928 por el matemático alemán David Hilbert. Alan Turing fue un matemático, lógico, informático, teórico, criptógrafo, filósofo y biólogo teórico. Nació en Inglaterra, era británico, y vivió entre 1912 y 1954. Tuvo una influencia enorme en varios de estos campos, y podemos nombrar algunos de los hitos, aunque sería quedarnos cortos, como dentro de la criptografía generar la primera, lo que conocida como bomba, que fue importante para poder desencriptar en la guerra a Enigma, que era la máquina para encriptar que usada por la Alemania nazi. También por crear el modelo que conocemos como máquina de Turing. También por el que se conoce como test de Turing, que es de la inteligencia artificial, para una forma de determinar el poder de una inteligencia artificial, para ver si se puede discriminar entre una máquina y un humano con cierta inteligencia. Y por otro lado, también fue el creador del primer programa que jugaba al ajedrez. Y esto también es interesante porque cuando lo creó todavía no había computadoras con posibilidad de ejecutarlo, así que para probarlo él emuló en una partida cada una de las instrucciones que había definido para que juegue. También participó en la creación de una de las primeras computadoras electrónicas y bueno, y muchas otras actividades. Regresemos a la máquina de Turing. Vamos a ver primero qué características tiene y después las vamos a definir formalmente. En primer lugar tenemos que decir que es un modelo que parte
del autómata finito, o sea, comparte varias similitudes con él. Pero una diferencia fundamental, y no la única, pero fundamental, es que a diferencia de los autómatas que vimos antes, la máquina de Turing posee una memoria infinita. Es decir, que puede leer y grabar todo lo que necesita y encontrar lo que grabó cuando lo necesita. Para esta memoria infinita, lo que usa es una cinta infinita que divide en bloques o celdas. Una importancia fundamental es que en esta cinta se encuentra inicialmente el input, el string, a computar, y el resto de la cinta se encuentra en blanco. Lo podemos ver en un diagrama como algo similar a lo que se muestra. Una máquina que está posicionada en una celda, inicialmente al principio de nuestra cinta, donde está el input, y cuando termina el input está el resto de las celdas vacías, en blanco. Algo importante es que también se ejecuta en iteraciones, y en cada secuencia, en cada iteración, puede leer la celda en la que está parada y grabar en esa celda que está parado. Lo que se puede grabar o leer en cada celda es únicamente un símbolo dentro del alfabeto con el que trabaja esa máquina de Turing. Otra diferencia con el autómata finito es que la máquina de Turing no solo va avanzando en la ejecución, en el cómputo de nuestro input, de nuestro string de entrada, sino que puede tanto como avanzar o retroceder, que sería ir a la derecha o izquierda de nuestra cinta infinita. La máquina de Turing también, como el autómata finito, tiene estados, y también son finitos, y desde cada uno de esos estados puede transicionar a otro según lo que lee en la cinta y de una función de transición. En los estados hay dos estados especiales que son conocidos como estados de halting o de parada, que implica que cuando llega a ellos inmediatamente finaliza el cómputo. Estos estados son los de aceptación, que en ese caso cuando llega a ese estado termina el cómputo retornando justamente una aceptación del string del lenguaje, o el estado de rechazo, que justamente como dice el nombre, cuando llega a ese estado termina el cómputo mostrando un rechazo. Esto es, las máquinas de Turing están pensadas para los problemas de decisión. Aunque es una máquina teórica general que se puede con ella construir cualquier tipo de función computable, que después incluso vamos a ver qué significa eso. Lo concreto es que por estas características, donde puede avanzar y retroceder en lo que lee, y según lo que lee y según una función de transición, más que
el cómputo no termina hasta llegar a los estados de halting, esto hace que el cómputo podría no llegar nunca a finalizar. Esto se conoce como que la máquina loopea o entra en loop. Vamos ahora a la definición formal de una máquina de Turing. Y vamos a decir que es una 7 tupla, donde va a estar conformado en principio por un set o un conjunto de finito de estados, un alfabeto de entrada que, como importante, no tiene que contener el símbolo blanco que marca cuando nuestra cinta infinita está sin algún elemento grabado en esas celdas. Algo importante es que inicialmente nuestra cinta infinita está únicamente con el input de entrada más el resto de todas las celdas con el símbolo en blanco. Después tiene el alfabeto de la cinta, ahí dice pila pero sería cinta, que es el símbolo este blanco que restringimos, y el alfabeto de entrada, pero además puede llegar a contener otros símbolos reservados para el cómputo. No menos importante, y el corazón de nuestra máquina de Turing para el problema que queramos resolver, está nuestra función de transición, que en este caso va a tener dos entradas y va a tener tres resultados. En primer lugar, va a ser los estados y el alfabeto de la cinta, que es decir, yo estoy posicionado con mi cabezal virtual en una celda mi cinta y estoy dentro de un estado. Lo que va a hacer mi función de transición es va a definirme qué es lo que tengo que hacer si leo en la celda un símbolo determinado y estoy en un estado determinado. Y la transición va a ser ir a otro estado, incluso pudiéndome mantenerme en el mismo, y grabar en la celda en la que estoy parado un determinado símbolo del alfabeto de nuestra cinta. Y por último, voy a poder ir con el cabezal moviéndome en una celda a la izquierda o a la derecha. También existe un Q0, un estado inicial, que es el estado cuando inicia el cómputo. Y además dos estados, uno es el estado de aceptación y otro el estado de rechazo, siendo también y muy importante que estos dos estados son diferentes. Veamos un breve ejemplo. Nosotros queremos construir una máquina de Turing que acepte o reconozca el siguiente lenguaje. Fíjense, lo que queremos es, tenemos un string donde los únicos caracteres o símbolos posibles son el 0 y el 1, y queremos que el lenguaje corresponda a todos los strings que empiecen con un 0, tengan una cantidad de 0 o más unos a continuación, para finalizar luego con un nuevo símbolo de 0 y nada más que eso. Para definir esta máquina de Turing vamos a tener que definir cada uno de los estados, de los símbolos y de la función de transición fundamentalmente.
En primer lugar, el lenguaje del input ya está definido y lo vemos, es 0 y 1. El lenguaje de la cinta vamos a usar este mismo 0 y 1, y obviamente tiene que estar el símbolo de cinta o de celda vacía. Ahora vamos a definir nuestro diagrama de estados, y con el mismo podremos ya ver cuáles son los estados que va a tener nuestra máquina de Turing y cuáles va a ser las transiciones, o cuál va a ser la función de transición que vamos a tener que definir. En nuestro caso, fíjense, tenemos un estado inicial. Está marcado con una flecha, un eje ingresante que no inicia en ningún otro estado. Tenemos nuestro estado de aceptación y nuestro estado de rechazo. Fíjense en este caso que en cada eje tenemos definido cuál es la transición. En este caso estoy en Q0. Y si leo en la cinta un 0, lo que hago es grabar en la cinta, en la celda en la que estoy parado también un 0, y me muevo a la derecha. Por lo contrario, si leo un 1, grabo un 1, me muevo a la derecha, pero rechazo. Y lo mismo si leo vacío. ¿Qué implica? Acuérdense que nuestro lenguaje tiene que ser inicialmente sí o sí con un 0. Por lo tanto, si lo que leo cuando llego no es un 0, rechazo. Ahora, si es un 0, lo que espero a continuación son unos, que puede ser ningún 1 o una gran cantidad de unos. Entonces fíjense que en Q1, mientras lo que lea sea un 1, voy a grabar un 1 y moverme en la cinta nuevamente a la derecha. Por otro lado, si lo que leo es un vacío, rechazo. ¿Por qué rechazo? Porque sí o sí tengo que tener después de los unos otra vez un 0. Y lo que pasa a continuación es que si leo un 0, luego de leer todos los unos, voy a grabar el 0, me voy a mover nuevamente a la derecha y voy a pasar al estado Q2. Y de Q2, si leo un vacío, es decir que se acabó nuestro string, me muevo nuevamente a la derecha, grabo el vacío y acepto. Por otro lado, si en Q2 leo un 0 o un 1, que ya no deberían venir, voy al estado de rechazo. Esta representación de diagrama de estados también lo puedo grabar en una tabla de estados, y también obviamente lo puedo representar funcionalmente. En el caso de esta representación va a ser por cada fila un estado en el que estoy, por cada columna el carácter que leo en la celda en la que estoy parado, y después voy a tener tres valores: el estado al que voy, el carácter que escribo o grabo en la cinta donde estoy parado en el cabezal, y por último si me voy a mover a la derecha o a la izquierda. Este es un ejemplo muy sencillo. Fíjense que estoy siempre avanzando hacia la derecha, nunca estoy retrocediendo en la cinta, y por lo tanto estoy seguro que la ejecución de esta Turing Machine siempre va a finalizar en estado de aceptación o de rechazo. Esto va a ser importante. Dijimos que algunas máquinas de Turing podrían llegar a lupear eternamente, o sea, no llegar nunca a un estado de halting, y esto, que es fundamental, lo vamos a ver más adelante para caracterizar a nuestra máquina de Turing.
Vamos a definir ahora el concepto de configuración, que va a ser una manera alternativa de ir analizando o de poder revisar cuál fue el cómputo de una máquina de Turing de un determinado input, de un string que queremos, del lenguaje que queremos analizar, computar. Y lo que vemos es que mientras la máquina de Turing se va ejecutando, va computando, lo que pueden pasar son tres cosas, ¿no? Se va modificando el contenido de la cinta, se va modificando la posición de nuestro cabezal virtual sobre esa cinta, y lo que puede ir modificándose es el estado en el que se encuentra nuestra máquina de Turing. Eso que se va viendo, que va cambiando en cada secuencia, en cada iteración, es conocido como configuración. Los tres estados para un determinado momento determinan una configuración. ¿Cómo representamos esa configuración? Lo podemos representar como un string, donde en primer lado vamos a separar nuestra cinta en dos substrings que vamos a llamar U y B, que van a estar separados de acuerdo a la posición del cabezal en nuestra cinta. En esa string que es el input de la cinta que partimos en dos, vamos a poner en el medio una representación del estado actual en el que se encuentra nuestra máquina. Fíjense, vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos esta máquina de Turing que tiene en la cinta actualmente el string 0100, después vacío, y por otro lado vemos que está en el estado Q2 y su cabezal está parado en esta posición, sería en la tercera celda. Entonces, para representar eso en forma de configuración, lo vamos a ver que partimos nuestro string en dos, va a ser 0 y 1, y por otro lado 0 y 0, 0 y 1 y 0 y 0, y en el medio guardamos el estado que es Q2. Entonces, en este momento de esta máquina de Turing, no sabemos cómo llegó, cuántas iteraciones hizo hasta el momento. Lo que sabemos es que en este momento su configuración es 01 Q2 0 0. Usando la definición que hicimos de configuración, podemos ver que en una máquina de Turing podemos definir su configuración inicial. En este caso es su estado inicial, seguido por el string que corresponde al input que queremos computar. Por otro lado, sabemos que tenemos una configuración de aceptación, que es simplemente aquella donde el estado al que llegó es el estado de aceptación. Y también tenemos una configuración de rechazo, que es en donde el estado que tiene nuestra configuración es el estado de rechazo. ¿Cuál es la importancia de analizar las configuraciones? Que es que podemos analizar el cómputo de una máquina de Turing como una sucesión de configuraciones. ¿Qué va a pasar? Una configuración va a cambiar a otra en cada iteración y lo va a hacer de acuerdo a nuestra función de transición. Entonces podemos ver la función de transición como una acción sobre la configuración que va a terminar una nueva configuración. ¿Qué va a hacer? Va a modificar o no la celda en la que está parado el cabezal y me voy a mover a la derecha o a la izquierda. Es decir, que es importante, en cada iteración de nuestra configuración se va a modificar solo una pequeña porción. Ahora, para una máquina de Turing determinada, vamos a decir que la configuración CI va a producir la configuración CJ.
y de una configuración en una máquina de Turing únicamente le puede seguir otra configuración. No puede haber muchas configuraciones que salgan de una configuración determinada. En este caso, bueno, es determinístico como funciona nuestra máquina de Turing. Entonces, una configuración produce a otra configuración si, dada la función de transición de esa máquina, se puede ir en un solo paso de la configuración a la otra. Vamos entonces ahora a definir cuál es el cómputo que realiza nuestra máquina de Turing. Y una máquina de Turing va a aceptar un string de nuestro lenguaje si una secuencia de configuraciones C1, C2, ACK, K es un valor entero, existe, donde se tiene que cumplir ciertas cuestiones. En primer lugar, la primera configuración es la configuración inicial de la máquina de Turing con el input W. Luego, lo que tenemos que ver es que las sucesivas configuraciones están determinadas de acuerdo a mi función de transición. Es decir, que la configuración CI determina o produce la configuración CI más 1. Y por último, que nuestra última configuración, la CK, corresponde a una configuración de aceptación. Nos resta ahora definir qué lenguajes, con cuál lenguaje puede trabajar una máquina de Turing que puede aceptar, reconocer, que es como habíamos definido cuando hablamos de autómatas finitos. Recuerden que nosotros vimos que los autómatas finitos podían reconocer los lenguajes regulares, los autómatas de pila podían reconocer los lenguajes libres de contexto, y ahora nos interesa saber qué puede reconocer una máquina de Turing. Bueno, la colección de strings que una máquina acepta, vamos a decir que es el lenguaje reconocido de esa máquina, y lo vamos a llamar lenguaje de esa máquina, lenguaje de M. Ahora, un lenguaje es Turing reconocible si existe alguna máquina de Turing que lo reconoce, es decir, que acepta a todos los strings de ese lenguaje. Ahora, lo que vamos a ver es que existe, como dijimos al principio, la posibilidad que nuestra máquina de Turing loopee para siempre. ¿Qué pasa? Cuando se va computando, pueden pasar tres cosas de acuerdo a mi máquina de Turing: un string que finalice en aceptación, que finalice en rechazo o que nunca termine. O sea, podría pasar que nunca termine. Cuando los que trabajamos en programación sabemos que varias veces si nos equivocamos en cómo hacemos nuestro programa, puede ocasionar que nunca acabe la ejecución porque entre en un loop infinito. Loop que puede ser algo muy sencillo, como si nos equivocamos en la condición de cierre de salida en una instrucción de loopeo, o algo más complejo que más difícil de ver. En una máquina de Turing puede pasar a priori lo mismo si la hacemos mal, o si incluso después vamos a ver que no nos queda otra que hacerlo de esa manera por la naturaleza del lenguaje que queremos, con el que queremos trabajar. Ahora, el problema es que a veces determinar
que si una máquina de Turing está lupeando o está tardando mucho en llegar al estado de aceptación o de rechazo, es difícil. O sea, hay problemas donde tenemos que hacer muchísimas iteraciones para determinar si lo que hacemos es aceptar o rechazar, y no sabemos cuánto le va a llegar para ese input en particular. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a definir como decidores a aquellas máquinas de Turing que no lupean ante ningún input posible. Es decir, que siempre acepta o rechaza. Entonces, un lenguaje es Turing decidible si existe alguna Turing Machine que lo decida. O sea, un lenguaje Turing decidible es también un lenguaje Turing reconocible. Recuerden que Turing reconocible es que lo acepte, pero puede existir que, o sea, si lo que sabemos es que si el string pertenece al lenguaje, lo va a aceptar. No sabemos cuándo, pero eventualmente lo acepte. Ahora, puede ser que entre en loop. En cambio, cuando es decidible, no hay loop posible y terminará en aceptación o en rechazo. A priori preferiríamos hacer máquinas de Turing que sean decididores, es decir, que para el lenguaje que queremos reconocer sepamos que termina en aceptación o rechazo. A veces no nos quedará otra que usar una máquina de Turing reconocible que reconoce el lenguaje, es decir, que si el lenguaje pertenece, el string pertenece al lenguaje, lo va a aceptar. Si no, puede ser que lo rechace o que loopee de forma infinita. Vamos a analizar en más profundidad en próximos videos cuáles son las naturalezas de los lenguajes Turing decidibles y cuáles de los Turing reconocibles.